siempre quieren matar a Vox. Yo no sé si se habla de crisis cuando, por ejemplo, Ayuso cambia su gobierno. Vox no es una asamblea trotskista. Madrid, Barcelona, son las dos áreas metropolitanas de toda Europa que más ha crecido la población. Sin embargo, no vemos que esté creciendo ni la edificación, ni la rehabilitación, ni la altura de los edificios, absolutamente nada. ¿Estaría, por ejemplo, Vox a favor de regular el asunto de los pisos turísticos? La justicia social como concepto entiende de ideología y nace a la derecha. ¿Esa gente dónde va a vivir? ¿Vamos a volver a ver escenas de sinhogarismo? ¿Vamos a volver a ver escenas de hacinamiento? No sé, yo me lo planteo porque yo he estudiado qué es lo que pasa cuando hay crecimientos drásticos de población. Como ciudadanos tenemos un deber con nuestros iguales y lo que nos une a todos, al español de Madrid, con el español de Valencia, con el español de La Coruña, con el español de Teruel, es que somos españoles. Si usted tuviera en su mano poder tomar una decisión o una serie de decisiones, ¿cuáles serían las primeras que tomaría? Todas las crisis se tratan como crisis de comunicación y hay que ver cómo salimos al paso de esto y cómo contrarrestamos comunicativamente. ¿Tú sabes cuántas viviendas ha prometido Zapatero? Siempre hablan de crisis en Vox. No sé si te gustará mucho un grupo madrileño que se llama Burning, que tiene un tema, el más famoso de ellos yo creo, que es el que se titula ¿Qué hace una chica como tú en un sitio como este? Supongo yo, porque la política tiene mucho de estética y de comentarios sobre ello, que te habrán preguntado alguna vez, dada tu apariencia, ¿qué hace un chico como usted en un partido como Vox? Bueno, me gusta el rock, me gusta el rock. ¿Qué hace un chico como yo en un sitio como Vox? Pues defender sus ideas, sus creencias y utilizar un partido que no es otra cosa que una herramienta, que una plataforma para poder dar cauce a esas ambiciones, a esas inquietudes tipo social, relacionadas con la juventud, con la pérdida de la identidad, con la inseguridad vital de mucha gente, jóvenes, clases populares, gente de barrio. Soy un chico que viene de barrio, me importa mucho todo lo que tiene que ver con la seguridad material, todo lo que tiene que ver con la identidad cultural de la gente común, la gente que no tiene pues que no ha venido con las mejores cartas de partida y que no tiene un padrino. Y creo que esa gente, que los últimos 20 años, que digamos que han sido unas décadas de decadencia, cada vez vive peor. Y me parece que Vox es una plataforma adecuada para poder defender que esa gente vuelva a vivir mejor. ¿Tú cómo llegas a... Perdón, ¿usted cómo llega a Vox? Vamos a instalar el usteo porque es diputado. ¿Cómo llego a Vox? Pues bueno, yo creo que todos los que estamos en política de alguna forma es porque algo nos ha picado. Siempre tenemos algo que nos va la marcha y hemos sido pues, el tocapelotas en casa o en el colegio, el que debatía, el que discutía, el que leía. Y bueno, pues yo he estado desde la adolescencia muy vinculado en movimientos asociativos de barrio, luego en la universidad también movimiento estudiantil. Y la política pues siempre ha sido algo inseparable de mi propia peripecia vital. Y en un momento en el que considero que aquello que más amo, aquello que más me importa, empieza a estar cada vez más en riesgo, Vox se convierte en una opción interesante para poder defenderlo. Pero su camino era la historia, no la política. Mi camino era la historia. Mi camino era la historia y además lo tenía meridiano. Claro, yo hago carrera, máster e investigación doctoral en la Universidad Complutense y estoy allí 5 años trabajando como investigador y como profesor, y mi trayectoria en cualquiera de esos momentos, si alguien me hubiera preguntado, es yo voy a estar aquí de por vida. ¿Qué le interesa de la historia? ¿O qué es lo que más le interesa? Bueno, diría que me interesa todo. Diría que sobre todo me interesa entender los cómo y los porqués de la gente en otro momento que no es el actual y entender por qué actuaron como lo hicieron y qué expectativas tenían, qué peso tenía la experiencia que atesoraban para vivir como vivían y para querer desear lo que deseaban. Y en particular yo estaba especializado en historia contemporánea, en historia urbana, en la edad contemporánea, en las grandes transformaciones sociales, culturales, políticas que tienen lugar en las ciudades, que son un entorno radicalmente novedoso en la edad contemporánea, un entorno al que llega a vivir de pronto muchísima gente y cambia por completo cómo esa gente vive. Como profesor de historia, digo, ¿tiene sentido, por ejemplo, estar orgulloso de la historia? ¿Se puede estar orgulloso de la historia? No sé si como profesor de historia, como ciudadano, absolutamente sí. Los ciudadanos no somos átomos aislados, venimos de algún lugar y damos también transmisión de saberes, de conocimiento, de costumbres, de rutinas. Estar orgulloso de lo que somos forma parte de aquello que nos hace, de nuestro patrimonio. Es una manera de decir que estamos orgullosos de nuestros padres, de nuestros abuelos y de los suyos. Y me parece que en una lectura de la historia que no prima la ruptura ni la fragmentación, sino la continuidad, es un deber estar orgulloso porque es una manera de reconocer a otros lo que hicieron para que nosotros hoy seamos. Casi todo lo que somos no lo hemos elegido.
y lo somos como consecuencia de que otros fueron antes. ¿Y lo de que la historia se repite, esto es una absurdez? Para mí sí. Sabe que esto se dice mucho, ¿no? La historia se repite. Para mí, esto es una absurdez, ¿no? La historia nunca se repite. Para mí es una auténtica absurdez, porque los contextos son continuamente cambiantes. No hay una ley, ni la historia es cíclica porque se va repitiendo, ni es un progreso ascendente, teleológico, continuado, no. La historia son contextos en los que hay condiciones que, bueno, que habilitan, que posibilitan, que constriñen, pero no hay determinación absoluta. O sea que cuando a veces se habla o se pone etiquetas del pasado con utilizándolas para el presente, esto siempre tiende a ser problemático, digamos. Bueno, sobre todo porque como los contextos importan y el contexto histórico importa mucho, la historia analiza el cambio, la transformación, la evolución, y los contextos son muy diferentes, pero no ya los contextos de hace 200 o 300 años, los contextos de hace 30 o 40 años son incomprensibles para entender. O sea, si uno se pone las lentes de los años 70 no entiende lo que está pasando hoy. Pues no digamos si se pone las lentes de 1492 o de las batallas culturales que nos quieran traer para hablar del presente con términos del pasado. O sea, esto de la Reconquista, por ejemplo, que no... Es mejor que no se use, ¿no? Por ejemplo, Reconquista o... Mejor que no se use para atacar a los para atacar, digo, para como claim político. Reconquista, cuando se habla de Frente Popular por hablar del gobierno... O sea, traer el pasado al presente. Bueno, una cuestión es que las categorías del pasado pertenecen al pasado. Frente Popular es un término, una coalición de los años 35-36 en Europa Occidental para dar respuesta a una situación concreta de alianza de partidos republicanos, socialistas y comunistas. Uno puede utilizar metáforas y uno puede utilizar palabras, conceptos que están en el imaginario colectivo, que significan algo para la gente, para poder trazar parábolas o analogías que remitan a que los riesgos o los problemas o los miedos que generan ciertos recuerdos están en riesgo hoy también y pueden volver a repetirse si uno no toma cartas en el asunto. Esto es prólogo de la entrevista, como bien sabe, porque alguna entrevista de Purgatorio ha visto. Es prólogo y antes de empezar del todo, preguntamos, Carlos, por la relación con la fe de los invitados, estando en el Purgatorio. Con la fe entendida de un modo muy amplio, que yo creo que la fe se puede entender de un modo muy amplio. ¿Cuál es su relación con la fe? Bueno, yo vengo de una familia no religiosa y yo diría, es ya muy fácil, es casi hasta un tópico poder decirlo, pero yo diría que soy católico cultural. Yo no he mamado en casa una educación y una enseñanza religiosa, sin embargo, tengo no solamente el máximo respeto, sino también la máxima adoración por la cultura católica, de la cual, lo quiera o no quiera, crea en Dios o no crea en Dios, formo parte de sus ritos, de su manera de entender el mundo, de sus festividades, de sus estructuras mentales y de su uso del espacio público, y formo parte de ella. Me parece que es un valor absoluto que tenemos en España, que tenemos los pueblos mediterráneos, y independientemente que yo crea o no, me parece que es algo necesario y que nos tiene que hacer pensar en una cuestión que cada vez más está en entredicho en la actualidad, que es que las sociedades, los pueblos necesitan un elemento sagrado de trascendencia que vaya más allá del día a día y de la materialidad más inmediata. Carlos Hernández Quero, bienvenido al Purgatorio. Muchas gracias. Gracias por venir. Carlos H. Quero. La H siempre va con punto, ¿la pones con punto ahora? ¿La pones usted con punto? O... Bueno, la podemos poner como queramos. Es más hacer un homenaje al Quero, que es el apellido de mi abuelo paterno, con quien tuve siempre una relación de estrechísimo amor, admiración y que falleció hace ya unos años, y para mí era una forma de poder destacar esa relación y conmemorar su legado. Bueno, Carlos Quero, nacido en Madrid, Día de los Santos Inocentes de 1990. Eso es. Ese día se casó Rajoy, por cierto. ¿Ah, sí? Sí, Día de los Santos Inocentes, quiero recordar. Es doctor en Historia, con una tesis. He podido ojear la tesis, pues está disponible... Esto a veces no pasa, que las tesis estén disponibles, de algunos políticos. En la suya sí. Hay gente que se empeña en que no lo esté. Hay gente que se empeña en que no. Se llama El desborde de la ciudad liberal, donde ya dejaba ver pues algunas de sus... iba a decir neuras, o al menos aficiones o intereses, la ciudad, la vivienda, los barrios, las comunidades. Desde el 2023 es diputado por Málaga en el grupo parlamentario de Vox, y además es portavoz de la Comisión de Vivienda y de Agenda Urbana y portavoz adjunto de la Comisión de Derechos Sociales y de Consumo. Y además está de enhorabuena, iba a decir, pues está como de nuevo puesto. O sea, su incorporación al Comité Ejecutivo Nacional. Es verdad, en estos días un tanto movidos en Vox, entiendo, por la marcha del líder de Vox en Castilla y León, del señor García Gallardo, ¿no? ¿Cómo está viviendo estos días de ascenso y de...? Bueno, uno nunca sabe si esto es un ascenso o es un marronazo, pero no, digamos que para mí es un
un honor y una responsabilidad este nombramiento. Y bueno, pues me siento muy agradecido a Santiago Abascal, al partido, por haber tenido en consideración y haber querido que yo formara parte de esa estructura, y muy agradecido también a todos los que me han precedido, porque si esta estructura existe y si Vox existe y si Vox es hoy una ilusión o una herramienta para muchos españoles, es porque otros, mucho antes de que yo estuviera aquí, han estado trabajando duro precisamente por este proyecto, y yo lo que vengo es simplemente a sumarme y a mirar, a aprender y a trabajar. ¿Usted le da algún valor a las palabras de la gente que se ha ido yendo de Vox, o al menos se ha retirado de esa primera línea, cuando hablan de falta de democracia interna o de demasiado poder de Vox, del partido centralizado en Madrid, de Bambú, cuando hablan de la sede central de Vox con respecto al resto de organizaciones territoriales, ¿no? Por ejemplo, de Castilla y León? ¿Le da algún valor a esas críticas? Bueno, está claro que Vox no es una asamblea trotskista, y los partidos políticos funcionan conforme a sus propias convicciones de cómo tiene que funcionar una organización. Para mí es muy importante la unidad de mando. Creo que un partido político no va a ningún lugar sin unidad de mando. Creo que a quien le interesa que no exista esa unidad de mando, a quien le interesa que Vox no exista como alternativa de futuro. Y en lo referente a la democracia me preocupa mucho más la falta de democracia externa que tenemos, no la falta de democracia interna, sino que las grandes cuestiones que preocupan a los españoles, como aquellas relacionadas con la vivienda, con la inmigración, con la inseguridad, con el futuro de las pequeñas y medianas ciudades, con el campo, con la industria, los españoles no las deciden, se deciden muy lejos, y creo que esa es la falta de democracia que de verdad preocupa a los españoles, no la de Vox. ¿Usted de qué ala es? Permítame esta pregunta, porque a veces siempre se habla de Vox, lo sabrá usted, que se habla de un ala conservadora, un ala más liberal. De hecho, se está hablando, está ganando la batalla el ala conservadora de Vox, el ala liberal. ¿Usted se siente de algún ala? A mí me tienen que... Yo llevo en Vox ya un tiempo y no conozco las alas. No, pero ¿se siente más conservador que liberal, más liberal que conservador? ¿Tiene rasgos de ambas? Como yo me sienta, en verdad es bastante indiferente, porque en la medida en la que yo represento el programa político de Vox, cargo y represento con todo el programa político de Vox. Lo que tenga además de una cosa, lo que tenga además de otra cosa, es todo el programa, y a todos los votantes de Vox a quienes represento, con independencia de mis creencias particulares. Pero alguna filia tendrá más hacia un lado que para otro, ¿no? Bueno, yo diría que la filia más evidente que se me puede conocer en los últimos tiempos es la obsesión con la vivienda. Pues hablemos de vivienda. Antes de hablar de vivienda, sí me interesa esto de la comunidad. Hablaba de los barrios, de la comunidad, de los barrios. Un lema que salió, que no es que sea un lema nuevo, pero un lema que salió después de los días de la Dana, de la desatención del Estado, fue aquello de solo el pueblo salva al pueblo. Esto se repitió mucho, como digo, tras la Dana de Valencia. Y hubo algunos dentro de la clase política que dijeron, cuidado con esto porque es un lema de antipolítica, se decía. ¿A usted este claim, este lema de solo el pueblo salva al pueblo, le gusta, le parece oportuno? Muchas cosas que comentar. Y a mí me parece que solo el pueblo salva al pueblo, con independencia de lo que tenga, el valor que tenga como eslogan y su capacidad movilizadora, me lleva a pensar en algo que creo que en los últimos tiempos se ha olvidado en política. Hablamos cada vez más de derechos y cada vez menos de obligaciones. Y solo el pueblo salva al pueblo nos recuerda que el pueblo también tiene la obligación de preocuparse por sus semejantes y de estar pendiente de cómo les va, y que por el hecho de pagar impuestos, si una señora se va por la calle y se tropieza y se cae en un alcorque, no tendrá que venir el levantador de señoras municipal a levantarla. Y si a una persona le va mal y es tu vecino o es tu familiar o es tu amigo y tú le conoces, a lo mejor antes de que venga un funcionario gris con un papel sepia y se ponga a rellenar todo aquello que tiene que cumplimentar esta persona para poder recibir una ayuda, a lo mejor es que como ciudadanos tenemos un deber con nuestros iguales, y lo que nos une a todos, al español de Madrid, con el español de Valencia, con el español de La Coruña, con el español de Teruel, es que somos españoles. Y precisamente lo que vimos es que en un momento de desmoronamiento de la capacidad de ayuda y de auxilio y de previsión por parte del Estado, aún seguían latiendo, aún estaban vivas esas conexiones entre españoles que llevaban a que una persona que no se conocía en absoluto con otra persona de la otra punta de España, no sabía ni cómo se llamaba, ni cómo era su rostro, ni en qué trabajaba, ni qué tal le iba la vida, pero sabía que eran españoles, iba ahí a ayudarle, a echar un cable, a perder sus días, a cogerse vacaciones, a echar ahí el fin de semana, a llevar dinero, a llevar ropa, alimentos, y ese componente de obligación, de deber, de relación, creo que es algo que hay que recuperar
porque caminamos hacia un mundo en el que los ciudadanos cada vez estamos más aislados, más replegados sobre nosotros mismos, sobre la tecnología, sobre el yo me lo guiso, yo me lo como, el yo elijo lo que quiero ser, yo soy un folio en blanco. Pues no, tú, entre otras muchas cosas, eres español y has sentido dentro, en un acto, yo diría que prereflexivo, prerracional, la llamada de algo. Y es, oye, los que son como yo lo están pasando mal. Si hubiera pasado la gota fría en lugar de en Valencia, en Finlandia, ¿habría pasado lo mismo? Yo creo que no. Ese sentimiento de comunidad. Y ese sentimiento de comunidad se fundamenta en obligaciones recíprocas, en obligaciones mutuas, en sentido del deber, porque compartimos una manera de entender el mundo, compartimos lazos, compartimos cultura, y no lo hemos elegido. Creo que es importante lo de que no lo hemos elegido, porque tiene que haber una dimensión que salga del individualismo extremo y del adanismo extremo. Y de que no todo se puede elegir. Y de que no todo se puede elegir. Es que yo no he elegido la cara que tengo ni mis apellidos. Yo he elegido poner el H. Quero para sí, promocionar a mi abuelo, pero no he elegido ni mi cara, ni mis apellidos, ni dónde vivo, ni dónde he nacido, ni cuáles son los libros que he tenido en mi casa de pequeño, ni dónde he veraneado, ni cuáles son mis amigos de mi más tierna infancia, ni qué colegio he ido. Yo no he elegido ninguna de esas cosas, y esas cosas son fundamentales para entender cómo soy. Hablamos de vivienda. ¿Por qué digamos, no sé si se especializa, o al menos se interesa mucho más en la vivienda? ¿De dónde viene eso? Bueno, yo en mi propia tesis doctoral lo que estoy analizando es en un momento muy concreto, de finales del siglo XIX y el primer tercio del siglo XX, un fenómeno que es novedoso en todo Occidente, que es la irrupción de suburbios obreros, de suburbios de inmigrantes pobres, de baja cualificación, que acuden desde el campo a la ciudad en busca de oportunidades y allí labran, construyen por sí mismos, con sus propias manos, nuevos ecosistemas para la vida en común, que son los suburbios, que son los cinturones periféricos que rodean las grandes ciudades. Y en ese objeto de investigación, que yo lo hacía desde un punto de vista de la antropología, de la cultura popular, de la demografía, de la política, trabajo mucho con la vivienda, trabajo mucho con cómo la vivienda es un elemento estructurador de la vida de las personas, de su psicología social, de su desarrollo, de cómo se relacionan. Y eso por una parte. Y por otra parte, mi propia, digamos, activismo, militancia, participación desde la adolescencia en movimientos de barrio también tenía mucho que ver con una preocupación por la vivienda, por la situación de la vivienda en mi barrio, en Madrid, en Tetuán, y digamos que por tanto ya traía de partida dos buenos pilares para entender que la vivienda era importante. El tercero, que creo que la vivienda está ahora mismo en el centro de todo el desguace social que vivimos en España. Sé que es una pregunta que puede ser un poco oceánica, pero el diagnóstico que hace usted y que hace Vox del problema de la vivienda en España, ¿cuál es? Vale, vamos con el océano. Este es el océano. Vamos a pasarlo sin escorbuto. Tenemos tiempo. Vamos a pasarlo sin escorbuto, el océano. Vale. Tenemos tiempo. Bueno, digamos que, simplificando mucho, en España teníamos algo que nos distinguía del norte de Europa, sobre todo, y que era propio de países mediterráneos, que era una sociedad de familias propietarias de su casa. Creo que prácticamente cualquier persona que nos pueda ver, si ha nacido en los 80, 90, 2000, habrá nacido en un hogar en propiedad, con sus padres dueños de esa casa y, por tanto, disfrutando de una serie de virtudes o de atributos que son autonomía, estabilidad, ahorro, no ir dando tumbos de un lado a otro, ir siempre al mismo colegio, tener siempre el mismo grupo de amigos. Bueno, pues algo que convertía su vida en bastante previsible, en bastante rutinaria y en bastante libre, porque si uno tenía una casa en propiedad, pues era ajeno tanto a las manazas de los políticos cuando hacen algo mal como a los vaivenes de la economía cuando también salen las cosas mal dadas. Y esta España poco a poco ha ido desapareciendo. Hay un montón de datos al respecto y ya en mi cabeza bailan y me los sé ya todos de memoria y solo falta que empiece a soñar con ellos, pero sí. Bueno, pues hemos perdido más de la mitad de propietarios jóvenes en los últimos 20 años. Hemos perdido propietarios de rentas bajas, propietarios anónimos, gente sin padrino, como decía al principio, y todo esto ha tenido unas consecuencias muy gordas, y es que cada vez más gente vive en la falta de previsión, en una sociedad con cada vez más jornaleros del alquiler, gente que está suscrita continuamente a las notificaciones de bajada de precio de Idealista, de nuevo piso en este barrio, que va a ver un piso y se encuentra con que hay, como salió esta semana, 300 visitas por cada piso, por ejemplo, en Barcelona, lo cual convierte el ir a ver un piso en un auténtico casting inmobiliario.
Vemos que van apareciendo figuras absolutamente indeseables porque no responden a las necesidades de las familias, como puede ser bueno, los pisos compartidos, ¿no? Aunque le pongan un nombre rimbombante y cookie en inglés. El co-living. Bueno, la precariedad, aunque la llames en inglés, precariedad se queda, y aunque la vista se da precariedad se queda. Y bueno, pues digamos que todo lo que ha ido pasando tiene como origen el abandono de las políticas en favor de la extensión de la propiedad, ¿no? Si consideramos que la propiedad hace bien al hombre, hace bien a las familias y la hace libre, querremos que cuanta más gente posible acceda a ese estadio, ¿no? Al estadio de la propiedad. Sin embargo, vemos que cada vez menos gente accede a ese estadio, y entonces aquí ya viene la parte del diagnóstico. ¿Por qué ha sucedido? Bueno, pues digamos que en España, que hemos llegado, yo creo que la cota máxima es en torno al 85-86% de personas viviendo en propiedad a principios del siglo XXI, en 2002 me parece que es el año máximo. Bueno, esto nunca había gustado demasiado ni en el establishment político ni en Bruselas, y siempre había habido, bueno, pues de alguna forma cierta reticencia. Bueno, es que esto es del Mediterráneo, ¿por qué viven tanto en propiedad? ¿Por qué tienen tanta obsesión con comprar? Si en verdad lo moderno, lo flexible, lo guay es, bueno, pues vivir en alquiler, un día aquí, otro allá, si no te atas a nada, y bueno, si no vamos a casarnos, no vamos a tener compromisos duraderos, y tener hijos tampoco parece que sea tan bueno, incluso dañar el planeta, pues lo que te vincula con todo eso es una casa en propiedad. Si ya no quieres nada de eso, si eso ya no es deseable, ¿para qué vas a querer vivir en propiedad? Y lo suyo es que vivas en alquiler, que además es lo que hacen los europeos, y como ya sabemos que en España siempre es lo de España es el problema, Europa es la solución, y sobre todo vivimos desde los años 80 en un papanatismo de imitar lo que viene de Europa, pues oye, vamos a vivir en alquiler, que en Alemania, en Austria, en Dinamarca se vive súper bien viviendo de alquiler. No nos contaban que las familias estaban mucho más sobreendeudadas en esos lugares, que el nivel de asfixia financiera era muy superior en las familias, que las rentas bajas destinaban una parte muy superior a la que se destinaba a los países mediterráneos a poder pagar el alquiler mes a mes, etc. Y bueno, pues cuando llega la crisis de 2008 se genera la tormenta perfecta, la estructura de oportunidades ideal para poder cambiar el rumbo de un país que había sido de cada vez más propietarios a cada vez menos propietarios. ¿Por qué? Bueno, se criminaliza la construcción, se criminaliza y se estigmatiza la propiedad, se paraliza por completo el sector de la construcción. Además se ridiculiza, ¿no?, que alguien pueda querer trabajar de un oficio manual. ¿Qué pasa? ¿Eres un pringao? ¿Porque no quieres estudiar filología hebrea o periodismo? ¿Te apetece más ser albañil y tener un coche con 24 años? ¿Por qué? ¿Por qué quieres eso? Y bueno, tampoco se rehabilita absolutamente nada. Nos cargamos la garantía hipotecaria y cada vez se hace más difícil los préstamos a las rentas bajas y a los jóvenes por parte de los bancos. Y por tanto, las condiciones que han favorecido que rentas bajas, jóvenes, gente de barrio, trabajadores, autónomos accedieran a la propiedad, desaparecen. Y entonces a toda esa gente que se ha expulsado del mercado de la propiedad se la manda de pronto al alquiler. Más presión sobre el alquiler en un país que además no tenía un sector de alquiler profesionalizado, no tenía una oferta de alquiler a la altura de esta demanda que empieza a crecer. ¿Qué más pasa desde entonces? Crece un montón la población en España, no porque Marta y Marc se pongan a tener hijos, sino porque empezamos a traer a gente de todo el mundo sin que de nuevo se esté construyendo, ni se esté rehabilitando, ni se esté haciendo nada por aumentar la oferta. Además tenemos una estructura o una composición territorial del país absolutamente desquiciada, que lleva a que todo el mundo tenga que abandonar su lugar de origen y se vaya a 4, 5, 6 grandes polos, es decir, toda esa gente en esos 4, 5, 6 grandes polos, más presión también sobre la demanda, y además las propias formas de vida llevan al retraso de la edad de los compromisos, de tener hijos y demás, y por tanto muchas más viviendas de una o dos personas. Todo esto ha generado un desajuste brutal entre la oferta y la demanda, una demanda creciente sobre el alquiler y una oferta que era bastante pírrica. ¿Qué ha pasado? Desde 2014 han subido los precios de la vivienda de alquiler un 80%, porque la solución que se nos ha planteado como mágica para poder favorecer que toda esta gente que es expulsada de la compra pudiera acceder al alquiler ha sido las regulaciones. Vamos a regular, vamos a controlar precios, vamos a hacer prórrogas forzosas de alquileres, vamos a congelar rentas, vamos a hacer un laberinto imposible para el propietario recuperar la posesión en caso de que haya sufrido una ocupación. El resultado ha sido el esperado, el que haya sucedido en todos los lugares del mundo donde se habían tomado medidas como estas, que son tal vez muy bien intencionadas, pero la política no se mide por intenciones, sino por resultados, que suenan muy bien en los oídos, pero que seguramente en el paladar saben bastante mal, y el resultado ha sido
que de pronto nos hemos cargado el mercado de alquileres, que los precios no han dejado de subir, que cada vez que uno entra a un portal inmobiliario hay muchos menos pisos que la vez anterior, que empiezan los castings, que empieza el sufrimiento y que hemos dejado fuera de la posibilidad de alquilar a los que hace 20 años se quedaron fuera de la posibilidad de comprar. Es decir, las rentas bajas, los jóvenes, las familias con hijos a cargo, un pensionista con una pensión baja, un desempleado, ya no podían comprar, ahora no pueden alquilar y estos son las personas que empiezan a nutrir ese ejército de personas que van a un piso compartido, que es no tener privacidad, no tener intimidad, no poder desarrollar tu proyecto vital, bloquearlo por completo, no poder tener hijos. Insisto, por mucho que se romantice y continuamente queremos hacerlo, eso es lo que se le está ofreciendo a cada vez más personas en este país. ¿Hay un miedo en España a la hora de construir, por ejemplo? ¿Hay un miedo a la hora de...? ¿Por parte de quien construye? ¿Por parte de quien construye? Bueno, ¿O por parte de los gobiernos que no promueven eso? Bueno, yo creo que además de que pueda existir ese miedo, existen unas condiciones, por ejemplo, sobre el suelo muy restrictivas que impiden que sea fácil o no azaroso tener que emprender para construir. Hay dificultades para el crédito al promotor. Hay unas cargas que pesan sobre el suelo que lo hacen tremendamente disuasorio. Insisto, ha habido una criminalización de la construcción que ha llevado a la paralización en su día del sector y al abandono del mismo, ¿no? Además, como en España hay esa mirada tan altiva sobre el trabajo manual, pues se considera, no, bueno, si tú te quedas en paro, cualquier día te vas a la obra. Oye, si nosotros nos quedamos en paro, uno tiene unos saberes que aprender, un conocimiento técnico, es un saber prácticamente artesanal. Uno no puede ponerse en la obra de la noche a la mañana y ser un carpintero o ser un estuquista. Bueno, le decía lo del miedo por si España tiene una especie de trauma con el tema de la burbuja inmobiliaria. Bueno, más que burbuja inmobiliaria, fue una burbuja de crédito. Se podía haber destinado para otra cosa, se destinó para comprar y se construyó en muchos sitios donde no había demanda. Ciudades desiertas en mitad de Toledo. A eso voy, digo, a lo mejor hay una especie como de... A lo mejor es que puede haber algo de... Si ha subido la demanda, hay unos datos del año 2019 a la actualidad, más de un 260% ha subido la demanda, un 50% ha caído la oferta. Y aquí nadie se plantea dónde va a dormir las personas que estamos llamando cada día. Y lo digo a todos los responsables políticos, porque el gobierno de España habla de no sé cuántos cientos de miles de inmigrantes que hay que traer cada año, pero es que la Comunidad de Madrid festeja cada año si ha subido la población de Madrid en 100.000, en 110.000 o en 120.000. ¿Esa gente dónde va a vivir? ¿Vamos a volver a ver escenas de sinhogarismo? ¿Vamos a volver a ver escenas de hacinamiento? No sé, yo me lo planteo porque yo he estudiado qué es lo que pasa cuando hay crecimientos drásticos de población y las autoridades no tienen la capacidad para estar a la altura y van por detrás 3, 4, 5 pasos. Si usted fuera, vamos a poner un caso, si usted fuera el día de mañana ministro de Vivienda en el gobierno Dios de no Vox, lo quiera. no lo sabemos, no lo sabemos, pero si usted tuviera en su mano poder tomar una decisión o una serie de decisiones, ¿cuáles serían las primeras que tomaría? Bueno, hay una pantalla previa a la vivienda. Siempre digo que la vivienda no es una isla, es que está relacionado con el resto de aspectos de nuestras vidas. Y la pantalla previa pasa por repensar dos cuestiones, el desarrollo económico territorial del país, es decir, si nosotros queremos que deje de haber un problema de vivienda en Madrid, en Málaga y en Barcelona, a lo mejor hay que devolver oportunidades laborales a las pequeñas ciudades, a las pequeñas capitales, a las cabezas de comarca, a Benavente, a Medina del Campo, a Tomelloso, a Linares. A lo mejor es que allí, la gente que nació allí, a lo mejor no hay que decirle que es que si viven allí son unos pringados, son unos parias y lo que tienen que hacer es venir a vivir a Madrid en un cuchitril, sin oportunidades, con un sueldo pírrico de miseria, viendo a sus padres 2 veces al año. A lo mejor hay que devolver oportunidades allí. Porque además allí se da una paradoja y es que en los años del boom se construyó mucho. Y no hablo de casas del año 1600, no. Ahí se construyó mucho y esas casas están vacías porque al mismo tiempo que se construía, los políticos destruían la condición de habitabilidad de esas casas, que es que hubiese trabajo allí. Desindustrialización, deslocalización de la producción, estigmatización de la vida en el campo, competencia desleal a la agricultura. Entonces, si tú quieres que la gente pueda tener futuro en sus lugares de origen, si así lo desean, tienes que revertir todas las políticas. Entonces, en primer lugar, hay que repensar que el problema territorial que hay en España no es Cataluña o País Vasco. Es de modelo. Es que a lo mejor tenemos que pensar que es que en 5 sitios, sin que esos sitios crezcan, sin que esos sitios crezcan en altura, crezcan en densidad, a lo mejor no cabemos. En primer lugar. Y en segundo lugar, la inmigración. Desde el año 2018, España ha crecido más de 2 millones de habitantes. 2 millones de habitantes que han ido a vivir, sobre todo, a núcleos muy concretos. Madrid, Barcelona, son las 2 áreas metropolitanas de toda Europa que más ha crecido la población. Sin embargo, no vemos que esté creciendo ni la edificación, ni la rehabilitación, ni la altura de los edificios, absolutamente nada.
Entonces, tendremos que pensar que también fronteras seguras son también pisos más asequibles y que cuanta más gente entre, más tensión va a haber sobre el mercado de la vivienda. Entonces, estos son dos pantallas previas. Posteriormente, continúo mi travesía oceánica, Sí. de explicación. Posteriormente, ya podemos plantearnos qué se hace con la vivienda. ¿Hay que construir en España? Seguramente hay que construir. Algunos cuando escuchan construir se les ponen los ojos haciendo chiribitas y con el símbolo del dólar. Bueno, vamos a pensar para qué hay que construir. ¿Vamos a llenar España de rascacielos? No, vamos a construir donde hace falta. ¿Y para quién? ¿Para quién hace falta? Para recuperar una España de familias propietarias, para que quien se ha quedado fuera, quien ha perdido comba, pueda ser propietario, no para llenar España de rascacielos donde hagamos Airbnb. Entonces, construimos, pero para construir hace falta, bueno, cambiar las regulaciones que hay sobre el suelo, hace falta acabar con burocracia, hace falta acabar con peajes, con impuestos que pesan mucho sobre el suelo, hace falta facilitar financiación a quien va a comprar, a las familias españolas. Hace falta recuperar una figura que en España fue muy exitosa, que es la vivienda protegida, que permitió a muchísimas familias acceder a la clase media, ingresar en la clase media, viniendo con muy poquitos ingresos, fueron dueñas de su casa y con eso ya pudieron saber que tenían un hogar, un techo y 4 paredes y ya buscarse la vida y la suerte en el trabajo y fuera, pero tenían una casa. Hasta 8 millones de viviendas en colaboración público-privada desde los años 60 hasta 2008, hasta 8 millones, y eso lo multiplicamos por cuánta gente vive en esas casas, ya estamos hablando de 27, 28, 29 millones de españoles vivieron ahí, y hace falta una fiscalidad que permita a los españoles ser propietarios. Por entrar en materia más concreta, por ejemplo, hablaba de regular. ¿Vox estaría a favor, por ejemplo, de limitar el número máximo de viviendas que un propietario puede tener? Creo que en ningún momento se ha planteado eso. Pues lo planteo yo, para eso estoy. No se plantea eso. No se plantea. Se plantea, por ejemplo, regular el uso de... Es que es la trampa de siempre del juego de suma cero. No se trata de que si hay X viviendas y se las quitas a unos, otros las va a tener y va a ir súper bien. Ya hemos visto en otros lugares qué pasa cuando se hace este tipo de políticas y qué pasa cuando... Pero no solamente con la vivienda, con la economía, con la producción, con las empresas. No. Lo que vamos a hacer es hacer que todo el mundo le pueda ir bien. No vamos a quitarle a las personas que tienen una casa. Personas no, pero por ejemplo, a grandes tenedores, a empresas se pueden comprar 20 viviendas, 30 viviendas en un barrio. Bueno, lo que tenemos que hacer es favorecer y priorizar a Paco Páquez que pueda comprar. ¿Cómo? Sí. Por ejemplo, con la fiscalidad, que es lo que estaba hablando hace un momento. Pues si resulta que es tan difícil poder acceder a la compra, porque resulta que los bancos te financian hasta un 80% y luego hay un 20% que tú tienes que tener ahorrado, pero si es obra nueva es un 10% más, y si además le sumas impuestos como por ejemplo actos jurídicos documentados o impuestos de transmisiones patrimoniales, ya contamos con que el particular tiene que tener un 30 o un 40% del valor de la vivienda ahorrado. Eso hace que muchas familias corrientes no puedan comprar. Cuando no puede comprar alguien, las casas no se evaporan, compra otro. ¿Quién compra? Que es lo que hemos vivido en los últimos 20 años, un proceso de concentración de la propiedad en cada vez menos manos. ¿En qué manos? En manos de grandes y en manos de fortunas extranjeras. Pues lo que vamos a hacer es facilitar las condiciones para que puedan comprar quien a nosotros nos interesa que compre, que son los españoles. ¿Estaría, por ejemplo, Vox a favor de regular el asunto de los pisos turísticos en edificios residenciales? Vox está a favor de que se cumpla la normativa. Actualmente tenemos en algunas ciudades de España un problema de proliferación excesiva, de masificación de pisos turísticos, pero que se suple no dándole la capacidad de control a quien ya nos ha llevado hasta esta situación, sino con puro sentido común. Existen ya unos requisitos para obtener una licencia y tener un piso turístico, ¿no? Pues vamos a reforzar el servicio de inspección y que tenga un piso turístico quien cumple con esos requisitos. Actualmente se dice que en Madrid hay un 90% de pisos turísticos que no cumplen con la licencia. Pues vamos a vigilar eso. Vamos a dar el poder a las comunidades de vecinos. La decisión del gobierno de Sánchez de crear una empresa de vivienda pública, ¿qué le sugiere o qué le parece? Bueno, que tienen muchos más asesores de comunicación que asesores de vivienda. O sea que es marketing. Bueno, pero creo que eso y prácticamente todo en este gobierno, incluso diría que en la política moderna, o sea, todas las crisis se tratan como crisis de comunicación y hay que ver cómo salimos al paso de esto y cómo contrarrestamos comunicativamente. ¿Quién se va a acordar de la empresa de vivienda dentro de 6 meses? Y en medio nos van a haber contado otras 6 películas. Digamos que... ¿Alguien se acuerda? ¿Tú sabes cuántas viviendas prometió Zapatero? Supongo que bastantes. Bueno, pues Zapatero en su programa de 2008 prometió 1.500.000 en 2008. Sí. 600.000 eran de alquiler social y 900.000 de vivienda protegida, en propiedad.
Ese millón 500.000, nadie lo ha visto. O sea, que pero nadie se acuerda. Nos deben viviendas. Hombre, que si nos deben viviendas, claro que sí, que se pongan a repartir con las llaves ahí en la Puerta del Sol. Esto es como la operación Campamento, que la han reactivado varias veces. Sí. La operación de la autovía, creo, de la 5, creo, Sí. la carretera de Extremadura, que parece que se está reactivando constantemente, que ahí van a construir viviendas. Y nunca parece que llegue el momento de... Bueno, uno se plantea si con la situación actual, ¿por qué cuando abre la ventana no ve grúas? ¿La justicia social entiende de ideología? ¿Entiende de derechas o de izquierdas? La justicia social como concepto entiende de ideología y nace a la derecha. La justicia social entiende... De ideología y nace a la derecha. Y si uno hace una historia de los conceptos y analiza dónde surge el concepto de justicia social y va viendo quién lo utiliza, de la boca de qué personas sale ese concepto en el siglo XIX, en el primer tercio del siglo XX, uno ve quiénes son esas personas y esas personas no son de izquierdas. Ponga ejemplos, digo. Pues es un concepto que nace vinculado a la propia doctrina social de la Iglesia, es un concepto que nace vinculado a los grupos reformistas conservadores, a los inicios de la democracia cristiana, en España también vinculado al maurismo, al Partido Social Popular, a diferentes grupos de los años 20 y de los años 30, y que tiene un largo recorrido. Y no solamente en España, en otros países de nuestro entorno, en otros países del Mediterráneo y de Europa en general. Es un concepto que no nace en la izquierda, por mucho que ahora quieran patrimonializarlo. Estamos acostumbrados a que la izquierda quiera patrimonializar todo aquello que es exitoso, pero la justicia social no la inventó la izquierda. Una última sobre vivienda. ¿Tienen ustedes algún modelo en el que basarse? A veces, por ejemplo, se habla de Viena, se habla mucho de Viena como el modelo de gestión de vivienda social. ¿Tienen algún modelo externo de otros países o de otros momentos en el que basarse? Bueno, vamos a hablar de Viena primero, que ya que me la pones votando, pues quiero meter gol. Sí. Viena. Escuchamos mucho en torno, sobre todo más Madrid, el PSOE, hablar de Viena, hay mucha fascinación con Viena. Bueno, Viena tiene una particularidad, y es que construyó un gran parque de vivienda social, del 60-70%, desde los años 20 del siglo XX. ¿Por qué? ¿Porque todos los partidos que han gobernado desde ese momento en Viena han estado de acuerdo en las líneas políticas de vivienda? No, porque solo gobernó un partido. Solo gobernó un partido desde ese momento, con la excepción evidente que todo el mundo puede comprender del periodo de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, si solamente ha gobernado un partido, a lo mejor tenemos un problema de déficit democrático, de representación, de pluralismo, y nos hacemos una idea de que si el casero de la mayor parte de habitantes de Viena es su alcalde, ¿quién va a votar contra su alcalde? ¿Quién va a votar contra su casero? Pues a lo mejor hay un problema de corrupción bastante gordo, ¿no? O sea que Viena no es ejemplo. Bueno, y sobre todo, el modelo que Vox plantea y que Vox propone y que entiende que es muy interesante de colaboración entre la administración y la iniciativa privada es para tener vivienda protegida, vivienda en propiedad, para que la gente sea dueña de su destino, no para que la gente tenga una dependencia continua con el político de turno. Es más, o que sea siempre el mismo político porque no haya turno posible, porque la vivienda se convierta en una forma de tener cogida a la gente. Sí. Una curiosidad, si quiere me la hizo. ¿Usted tiene hipoteca? Yo tengo una hipoteca. Sí. Eso se puede ver en el Congreso, ¿no? En la hojita esta de salir supongo que se podrá. Nunca me he buscado para verlo, pero supongo que se podrá. ¿Y paga un precio razonable? Pago un precio razonable, bueno, pago un precio costoso. ¿Hasta cuántos años se calcula que tiene que estar? Unos cuantos. ¿Unos cuantos? Unos cuantos, sí. Pero solo una vivienda, ¿no? Solo una vivienda, solo sí, una. Sí. No da la cosa para más. No da la cosa para más. Bastante suerte tengo con que haya una. Bastante. Bueno, Carlos... Y una, no yo, una con mi pareja, con mi novia. Con su pareja, vale. Sí. Bueno, si no se llega, ¿eh? Pero en Madrid. Sí, en el barrio en el que he vivido siempre, en Tetuán, sí. No se marcha del barrio. No me marcho, no veo motivo para ello. No se marcha del barrio. No. Bueno, Carlos Hernández Quero es diputado de Vox por Málaga, es digamos el experto en vivienda, en el asunto del partido Vox, y ahora está, iba a decir, más de moda, porque como lo han ascendido, aunque sea un poco marrón, lo han ascendido, en estas horas agitadas en Vox. Siempre hablan de crisis en Vox, por ejemplo. Bueno, siempre quieren matar a Vox. Yo no sé si se habla de crisis cuando, por ejemplo, Ayuso cambia su gobierno y los consejeros de la Comunidad de Madrid son otros distintos a los de la legislatura anterior, si se habla de crisis o... Pero no es lo mismo, no me compare.
Incluso porque no estamos gobernando y porque No, y porque no hacemos las políticas de Ayuso. No es lo Gracias. mismo, porque cuando salen del gobierno de Ayuso no salen criticando a Ayuso. ¿Entiendes? Y cuando un partido político cambia la mitad de sus cabezas de Sí, lista. que no ha salido el consejero de Sanidad de Ayuso diciendo, bastante que Ayuso, falta democracia interna. Entiéndeme, que no es lo mismo. A lo mejor lo que pasa también es que los medios de comunicación nunca le han puesto un alcachofo delante al tipo que sale de otros partidos políticos para ver lo que Los dice. malvados medios de comunicación. No necesariamente los malvados medios. Yo estoy aquí gracias precisamente a que existen los medios de comunicación. Sí creo que hay un interés evidente en priorizar unas informaciones sobre otras y en la medida en la que justo en este momento Vox es visto por cada vez más españoles como una opción interesante para defender sus intereses, no es casual. Carlos, surjan estas cuestiones. Gracias por venir, señor diputado. Muchas gracias a ti. Suerte. Y que Muchas gracias. Un abrazo.